Bien, este vídeo aborda el cambio de fibras musculares con el entrenamiento. Lo primero que hay que ver es qué tipo de fibras tenemos, que aunque esto es sabido, pues hay muchas dudas y mucha confusión con él. Lo primero es cuáles son los métodos para clasificar a los diferentes tipos de fibras musculares. Eso se hace, como se ve en la imagen, atendiendo fundamentalmente a la proteína de la miosina. Bien hacia a la atención de las cabezas por la ATPasa, o bien a la identificación de las cadenas ligeras, o bien a la identificación de las cadenas pesadas, o bien por combinación de la edición de las cabezas más la actividad de ciertas enzimas que le dan carácter metabólico a las fibras musculares. Esto se llama método ATPasa, este se llama método de las cadenas ligeras, esto método de las cadenas o de las isoformas pesadas de la miosina y estos métodos de la actividad enzimática. Con esos métodos, pues claro, la clasificación de las fibras se hace en función de eso. Entonces, en función de la TPasa tenemos pues, en total 6 tipos de fibras. Las fibras 1, las fibras 1C, las fibras 2C, las 2A, las 2B y las 2A y las 2B. Y por la parte de la cadena pesada de las isoformas, tendríamos la NHC1, la NHC2A y la NHC2S o C2D. Bien, y por la actividad enzimática, pues tendríamos la oxidativa de contracción lenta, las oxidativas de contracción rápidas y las glucolíticas o de contracción rápida. Bien, en los seres humanos, las fibras 2B actualmente son referidas como fibras NHC2XD, debido a su similitud con los animales o mamíferos inferiores. He resaltado, pues lo que ya sabemos, lo sé mucha gente, que lo mejor es, para no haber con tanta confusión, tener las 3 tipos de fibras más conocidas, las 1, las 2A y las 2B. Que serían, su actividad enzimática serían las lentas oxidativas, las rápidas oxidativas glucolíticas y las rápidas glucolíticas. Bien, entonces, en conclusión, por lo que hemos dicho, las tipo 1, que son de velocidad de contracción lenta, metabolismo preferencialmente oxidativo, las 2A, velocidad de contracción media, metabolismo oxidativo y en menor medida glucolítico, y las 2B, velocidad de contracción rápida, metabolismo preferentemente glucolítico. Pero claro, eso muchas veces se queda cojo y pasa muchas veces con lo que sucede, que claro, que el músculo no se contrae solo, depende de la actividad de las motoneuronas que llevan las fibras. Y entonces alcanzamos el concepto muy conocido de unidad motora, pero muy ignorado, porque mucha gente se queda en las fibras y no se da cuenta de que las fibras no se mueven solas y por lo tanto pueden estar muy condicionadas por la actividad nerviosa. Entonces, una unidad motora es el soma de las motoneuronas, el axón y las fibras inervadas. ¿Cuántas unidades motoras constituyen un músculo? Pues varía mucho. Depende del tamaño de las unidades motoras, depende del método de estimación, en fin. Pero, por ejemplo, según el método de estimación, digamos, pues escrito en el libro de Macomas, pues el bíceps braquial tendría aproximadamente unas 109 unidades motoras, mientras que el de media, mientras que el vasto lateral tendría aproximadamente 224. En base a las unidades motoras, de hace muchísimo tiempo se describió pues, que las unidades motoras tenían sus características, entonces se distinguieron 3 tipos de unidades motoras que, aunque no se ve bien en la imagen, el soma de las neuronas o de las motoneuronas más pequeñas es de las S, el soma siguiente es el de las FST y finalmente el de las FT. Entonces, la nomenclatura se puede hacer por la velocidad, S, FST, FT, lentas, rápidas, por la velocidad y características metabólicas, es slow oxidative, fast oxidative glucolytic y FG fast glucolytic.
o bien por los tipos de fibras que inervan preferentemente, por lo tanto 1, 2A, 2B. De ahí entonces que haya una cierta confusión entre la nomenclatura de las fibras y la nomenclatura de las unidades motoras. Porque en definitiva, pues ¿yo qué opto? Pues opto normalmente por decir que las unidades motoras ST inervan a las fibras 1, que las unidades motoras FST inervan básicamente a las fibras 2A y que las unidades motoras FT inervan básicamente a las fibras 2. Bien. Ya entrando un poco en el asunto, es decir, como si hay un cambio de fibras con el entrenamiento, pues hay unos experimentos muy antiguos que no obstante tienen sus pegas, como casi todos los experimentos, en los cuales lo que se hizo es coger dos músculos claramente determinados por su tipología de fibras, el gastrocnemio, que sería un músculo rápido, y el sóleo, que sería un músculo lento, y entonces se le cambiaba la inervación. Y al cabo del tiempo, pues se vio que el músculo gastrocnemio se convertía en sóleo, digamos, y el sóleo se convertía en gastrocnemio. Esto es una evidencia bastante considerable, bastante contundente sobre qué es lo que hace a las fibras. Si son las fibras per se o son las motoneuronas y por tanto las unidades. Bien, hay pruebas abrumadoras de cambio de unidades motoras y por tanto de fibras musculares en respuesta a una demanda funcional. Pues sí, hay un cambio de tamaño y se transforman de un tipo a otro. Pero los cambios son pequeños y en el sentido de unidades motoras y por consiguiente de tipos de fibras similares. De la manera que las FT que inervan preferentemente a las fibras 2P se pueden transformar en FST que inervan preferentemente a la fibra 2A. Sin embargo, no están demostrados los cambios de FT a ST, que es lo que muchas personas se pueden imaginar. Solo en casos excepcionales, es decir, cuando hay lesiones en médula espinal o se hacen actividades en microgravedad, las ST que inervan preferentemente fibras tipo 1 pueden transformarse en FST, que inervan preferentemente fibras 2A. Y los cambios de sisoforma de las cadenas pesadas, pues tres cuartos de lo mismo. La mermiosina pesada de 2A se puede transformar en 2XD y la MHC1 se puede transformar en 2A. Bien. Entonces, por supuesto, con la edad hay una disminución de la masa muscular. Por lo tanto, las unidades motoras empiezan a atrofiarse. Se atrofian las ST, se atrofian las FST y se atrofian las FT, debido a que se atrofia la motoneurona alfa. Y la mayor pérdida ocurre en las FT, que se atrofian, son las últimas en desarrollarse y las primeras en atrofiarse. Bien, siempre en mayor proporción que las ST. El entrenamiento de fuerza, disminución de la pérdida de masa muscular, cambio de los tipos de fibras, pues obviamente los cambios de fibras, los que hemos ya reseñado, de 2B podemos pasar a 2A y de 2 a 1 no hay evidencias, por más que se empeñen en algunos, digamos, artículos. En resumidas cuentas, he puesto esta gráfica para que los oyentes, por decirlo así, vean que este atleta grande como fue Usain Bolt de velocidad no puede transformarse en este superatleta de fondo que fue Kenesha Bekele, ni al revés, ni Kenesha Bekele se puede transformar en más allá, obviamente, de la tipología de cada uno de ellos, que es abismal, claro, que es abismal. Entonces, en élite, pues no. En personas que quieren mejorar o mantener la salud y en personas hay que diferenciar, destacar que la idea de cambio de instituciones motoras no solo en los extremos, sino también. Y que esos cambios, pues obviamente, pues son muy difíciles de demostrar. Claro, ¿por qué el cambio cuantitativo en el tipo de fibra es poco verosímil? Pues poco verosímil porque el encéfalo hace siempre un orden de reclutamiento bastante rígido.
que sigue un principio que es el principio del tamaño o principio de Hahnemann. El principio del tamaño o principio de Hahnemann es un principio que establece que las unidades motoras se reclutan primero las ST, luego las FST y finalmente las FP, y que además tiene mucha lógica. En estas dos imágenes se ve cómo digamos, aunque realmente lo que se estudia aquí es el descenso de concentración de glucógeno a través de un ejercicio de intensidad moderada o más que moderada y una intensidad ligera, pues se puede inferir de alguna manera la utilización de fibras. En el caso de la derecha, se ve que el ejercicio se puede realizar porque son 40% de la intensidad y que el descenso de glucógeno solo ocurre en las unidades motoras, es decir, en las fibras y por tanto en las motoras ST. Mientras que las fibras o las unidades motoras FST y FT apenas disminuye su concentración de glucógeno. Ejercicio al 40%. Ejercicio al 75%. Se observa, o 70%, se observa que hay un descenso de concentración de glucógeno a medida que avanza la duración del ejercicio, fundamentalmente de las ST que las FST, y a partir de cierta duración de ejercicio se empezarían a reclutar con mayor actividad las unidades motoras FT. Esa es una de los, digamos, de las razones por las que el orden de reclutamiento, principios generan porque es difícil argumentar el cambio de fibras. En la última imagen, aquí que lo que observamos, aquí lo observamos pues en la máxima contracción voluntaria en porcentaje y aquí la frecuencia de descarga. Que es lo que observamos que a medida que aumenta la porcentaje de la fuerza de contracción, las fibras que se van añadiendo son las fibras FT. Es decir, a mayor desarrollo de fuerza, mayor implicación de las unidades motoras FT. Pero las otras siguen descargando, porque esto es frecuencia de descarga de cada unidad motora. Y que las ST, en un ejercicio, por ejemplo, del 75%, descargarían, pero a una frecuencia muchísimo menor que, por supuesto, que las FST, que están aquí, y que las FT. De tal manera que a partir del 75%, la frecuencia de descarga de las FT es considerable. ¿Vale? Por lo tanto, ese es un poco el que en principio, digamos, para desmitificar un poco la exageración que se piensa sobre el cambio de efecto.